Hola a todos, en esta presentación aprenderemos sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm es un elemento fundamental para explicar ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. De ella se desprende la ecuación fundamental de toda la ciencia de la electricidad. Esta ley ha revestido extraordinaria importancia en los cálculos eléctricos. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una relación entre las magnitudes de corriente, voltaje y resistencia. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje y la corriente son proporcionales siempre que una resistencia no varíe. En la figura 1 se puede apreciar que la corriente y el voltaje son proporcionales mientras no varíe la resistencia. En la figura número 2, si no varía el voltaje, pero se aumenta la resistencia, la corriente va a disminuir. Luego, en esta lámina se puede observar el triángulo al que finalmente llegó el físico, el cual luego se desprenderán tres fórmulas que nos ayudarán a calcular las tres magnitudes. Pero primero debemos saber qué son estas letras y las que están dentro de este triángulo y su simbología. La I representa la intensidad y se mide en amperios. El voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohms. ¿Cómo se calculan las magnitudes? Cuando necesitamos calcular alguna de las magnitudes, en el triángulo anteriormente visto, se tapa una variable que se quiere calcular y se llegará a la operación que necesitamos. Por ejemplo, para calcular voltaje, se multiplica la corriente por la resistencia. Para calcular corriente, se divide el voltaje por la resistencia y para calcular resistencia, se divide el voltaje por la corriente. A continuación se presentan tres ejercicios como ejemplo que nos ayudarán a comprender de mejor forma esta ley de Ohm. Primero vamos a ver el cálculo de corriente, luego el de voltaje y luego el de resistencia. Por ejemplo, en este ejercicio se solicita calcular la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería de diferencia de potencial, que es el voltaje, que es de 30 volts. Si nos vamos abajo, vemos que los datos que tenemos son el voltaje y la resistencia. Llegamos a la fórmula, luego sustituyendo en la fórmula, ponemos los 30 volts, los 10 ohms y eso se divide y nos va a dar un resultado que la intensidad de la corriente que alimenta la lavadora es de 3 amperes. Ejercicio número 2. Se va a pedir calcular el voltaje entre dos puntos de un circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperes y presenta una resistencia de 10 ohms. Acá podemos ver que llegamos a la fórmula, tenemos los datos que es la corriente, que es de 4 amperes, la resistencia de 10 ohms y nos están pidiendo el voltaje. Luego en la fórmula sustituimos los datos y se multiplica la corriente por la resistencia y eso nos va a decir que el voltaje entre los puntos del circuito de la plancha es de 40 volts. El último ejercicio nos va a pedir calcular la resistencia atravesada por una corriente de una intensidad de 5 amperios y una diferencia potencial de 11 volts. Tenemos los datos, son 5 amperes, 11 volts y nos están pidiendo la resistencia. Luego llegamos a la fórmula, sustituimos los datos y nos va a dar una resistencia. Al dividir el voltaje por la corriente nos va a dar una resistencia de 2,2 ohms. En conclusión, la ley de Ohm es una herramienta sumamente útil que permite predecir lo que está en un circuito eléctrico antes de construirlo. Espero que esta información les haya servido de utilidad. Muchas gracias.